Ok, entonces yo tengo mi material acá en sesión 5, en la carpeta sesión 5. Acá está el file que les mandé por correo. Entramos. Y el tema de hoy es gráficos. Los gráficos son una buena forma de presentar información porque normalmente es mucho más atractivo, mucho más fácil de entender presentar información de forma visual en lugar de presentar en forma de tablas o escribiendo en extenso esa información, ¿no? Los gráficos suelen ser más atractivos para presentaciones, entonces tenemos que aprender a hacer buenos gráficos y Stata hace gráficos muy buenos y hoy día vamos a ver los más importantes. Entonces, empecemos. Lo primero que vamos a hacer es lo siguiente. Resulta que hasta hace algunos años, Stata no era, no tenía gráficos muy atractivos. Por ejemplo, yo solía hacer la parte estadística, las regresiones, el análisis en Stata, pero los gráficos los hacía en R, porque los gráficos en R eran más bonitos, tenían paletas de colores más atractivas, tenía gráficos de mejor calidad. Stata tenía un estilo de colores en los gráficos muy estándar, no era muy atractivo, la calidad de los gráficos no era muy buena. Entonces, Stata era conocido por gráficos un poquito deficientes. Sin embargo, con el pasar del tiempo, Stata ha empezado a tener nuevas opciones y ahora los gráficos de Stata son igual o inclusive mejores que los que se pueden hacer en R o en otros programas. Y para eso se puede instalar estos paquetes que están acá. Acá dice el paquete Palette, el paquete SchemPack y el paquete CleanPlot. ¿Qué son esos paquetes? Resulta que externamente hay personas que han creado colores adicionales para los gráficos. Si uno ha leído alguna vez alguna investigación hecha con Stata, se da cuenta, vamos a poner acá, Stata Gráficos, que el estilo de gráficos de Stata es así, ¿no? Fondo celeste, títulos en color negro, líneas de los ejes en color negro, fondos internos de los gráficos blanco, las barritas a veces son color mostaza, las líneas son color azul, color rojo, la línea secundaria de los gráficos. Ese es como que el típico gráfico de Stata. A ese estilo se le llama Schem y los colores que utiliza están compuestos o son una paleta de colores. Y como les comenté, Stata ha ido mejorando, entonces ahora hay más paletas de colores, es decir, más formato de combinación de colores. Y el estilo del gráfico se llama Schem. Schem se conoce al formato del gráfico, es decir, al conjunto de características de los gráficos. Y se puede instalar paletas de colores y schems adicionales. Entonces, un paquete para instalar colores adicionales se llama palette. Schem Pack instala formatos de gráficos o de características de gráficos adicionales. Y CleanPlot es un Schem adicional. Vamos a instalarlos. Para instalar un paquete que no está en la computadora, se utiliza sscinstall y el nombre de el paquete. Entonces acá estoy utilizando dos veces sscinstall para instalar esos dos paquetes. Corro y va instalando. Ya está. En un rato vamos a utilizar lo que estamos instalando. Y otra forma de instalar algunos paquetes o comandos que no están en la computadora es con
con ese comando que dice net install, es decir, instalar desde Internet. Y para instalar necesito saber el nombre del paquete y la página o la dirección de Internet donde está ese paquete. En este caso, está en el GitHub de una persona que ha elaborado este gem, así que he puesto esa dirección. Ya está. En un rato vamos a utilizar esos paquetes que hemos instalado. Como siempre, limpiamos el entorno de Stata con clear all y luego tenemos que declarar el directorio donde vamos a trabajar. En el caso de ustedes, tienen que borrar esta dirección y copiar la carpeta donde están trabajando. En mi caso, la carpeta de sesión 5, así que copio acá, cd, que es Change Directory, y la dirección de la carpeta. Corro y ya está. Acá tienen el contenido de lo que vamos a ver hoy. Básicamente vamos a ver qué características tiene un gráfico bueno. Vamos a ver las principales características de los gráficos, como el título, las etiquetas de los ejes, los títulos de los ejes, el color de fondo, el tamaño, forma y color de los símbolos dentro del gráfico, el grosor, patrón y color de las líneas de referencia que a veces se utilizan, cómo guardar los gráficos, cómo cambiar de schema o de formato los gráficos, cómo agregar, quitar, modificar las leyendas, cómo presentar histogramas y qué tipos de gráficos de dos ejes son los más utilizados. Entre ellos está el gráfico de dispersión, el gráfico de la línea de tendencia lineal, la línea de tendencia cuadrática, bueno, la línea de tendencia lineal con intervalos de confianza, la línea de tendencia cuadrática, la línea de tendencia cuadrática con intervalos de confianza, y luego finalmente vamos a ver gráficos de barras y diagramas de cajas, o box plot, que se le conoce, y finalmente cómo combinar varios gráficos en uno solo. Al igual que los do files anteriores, hay una parte explicativa que está en color verde. Ya saben que lo que está en color verde es simplemente comentarios. En caso no logre terminar, ustedes pueden ir chequeando ahí el contenido que está explicado. Voy a resumir un poquito lo que dice acá. ¿Qué hace que un gráfico sea bueno o malo? Acá he puesto algunas características sobre qué hace que un gráfico sea bueno, pero a grandes rasgos, un gráfico bueno es aquel gráfico que habla por sí solo. Entonces, si yo saco el gráfico de mi investigación, de mi tesis, de mi paper, de mi informe, ese gráfico debería ser entendible por sí solo. Y para ser entendible por sí solo, debería tener toda la información dentro del gráfico para entender qué variable está plasmada ahí, qué periodo está estudiando, qué unidades de observación está mostrando, ¿no? Entonces, si estoy haciendo un gráfico sobre la evolución del ingreso, debería poner en el título qué periodo estoy estudiando, de qué año a qué año. Son datos anuales, mensuales, trimestrales. ¿Es solamente para el Perú o para diferentes países? Los datos son a nivel de distritos, departamentos, o a nivel nacional. El ingreso, que es la variable que estoy mostrando, es ingreso per cápita, es ingreso real, ingreso nominal, ingreso deflactado, ingresos a precios corrientes, ingresos, eh, ingresos laborales, se considera solamente ingresos monetarios o también no monetarios. Entonces, toda esa información tiene que estar en el gráfico de alguna forma y tiene que estar de la forma más sencilla posible. No tiene que tener cosas adicionales que no aporten nada. Otra característica de un gráfico bueno es que tiene que ser totalmente indispensable su uso. Si el gráfico, si yo quito el gráfico de mi investigación y no sucede nada y no hay una diferencia, ese gráfico está por las puras. Entonces, el gráfico en realidad debe aportar algo.
No tenemos que utilizar los gráficos simplemente para llenar la cantidad de hojas, sino que el gráfico tiene que tener una utilidad en particular. Si no, el gráfico ya está sobrando. Otra característica importante es que el gráfico tiene que tener todo bien formateado. Tiene que tener título, tiene que tener sus etiquetas de los ejes, tiene que tener su leyenda. Acá está la lista de las cositas que debería tener un gráfico. Y además tengo que evaluar si para presentar esa información lo más relevante es un gráfico o hay una alternativa como una tabla o un mapa. Supongamos que quiero mostrar la tasa de pobreza por departamentos. Puedo presentarlo en una tabla, puedo poner en una tabla cada departamento, o puedo presentarlo en un mapa, o puedo presentarlo en un gráfico de barras, una barrita para cada departamento. Los tres me van a presentar exactamente la misma información, solamente con estilos distintos. ¿Cuál de ellos sería más atractivo para un lector, para el público que estoy teniendo? Yo sospecho que en ese caso es un mapa lo más informativo, lo más visual, porque una tablita tendría demasiados números, serían más de 20 filas, porque son más de 20 departamentos, así que sería demasiada información, cansaría mucho ver tantos datos. Hacerlo como barritas, un gráfico de barras, tendría sentido, pero más bonito se ve un mapa, ¿no? Entonces, en ese caso, quizás un mapa puede ser más interesante. Si quiero mostrar la diferencia salarial entre hombres y mujeres, puedo hacerlo en una tablita, puedo hacerlo en un gráfico. ¿Cuál de los dos se ve más interesante? Como estoy comparando magnitudes, quizás un gráfico sería más interesante, ¿no? Entonces, siempre evaluar si el gráfico es la mejor opción o no. Acá les voy a mostrar un ejemplo de, de una información que no está correcto hacerlo en un gráfico. Todo esto que voy a correr hasta acá, no es necesario que sepan qué significa. Lo único que estamos haciendo acá es crear datos ficticios, ¿no? Que estoy creando 1000 observaciones, estoy creando una variable X totalmente ficticia con una distribución uniforme. No se preocupen, lo que me importa es mostrarles que hay un gráfico al final que no está bien, que es un pésimo gráfico. Entonces, vamos a correr, acá está. Entonces, este gráfico trata de mostrar el alimento o la comida favorita de los alumnos en dos universidades. Acá está la Universidad Omnivoria y acá la Universidad Veganville. Y los alimentos que están siendo considerados son pizza, stir fry, hamburguesa, falafel y tufurkey. Entonces lo estoy presentando acá. ¿Por qué es un mal gráfico? Yo sé que los gráficos de pie, los gráficos de torta, son muy utilizados sobre todo en el sector empresarial, en los bancos, pero resulta que los seres humanos no somos muy buenos detectando proporciones y tampoco ángulos. Por ejemplo, este verde de acá que estoy señalando, yo no sé exactamente si es igual al área de este verde que está acá. ¿Por qué? Porque el ojo del ser humano no es tan bueno para detectar áreas y mucho menos ángulos, sobre todo cuando son ángulos rotados. Estos dos áreas no empiezan en el mismo lugar. Este verde empieza exactamente en 90 grados. Este verde está un poquito más rotado a la izquierda. Entonces, eso engaña al ojo humano. Así que al menos para presentar proporciones, un gráfico de barras, pero un gráfico de pie no se suele utilizar. Si revisamos papers académicos, la mayoría de investigadores suele evitar gráficos de pie, gráficos de tortas, pero sí son muy usados en el mundo empresarial. Pero al menos en investigación académica se usa muy poco. Otra cosa que está mal en este gráfico es que los colores no están bien asignados. Por ejemplo,
acá veo que, a ver, este es verde, acá hamburguesa es verde, y en la otra, en el otro círculo, falafel es verde, ¿no? Entonces no puedo ponerle el mismo color a dos alimentos totalmente distintos. Puedo confundir, puedo pensar que estos corresponden a la misma información, este verde corresponde a la misma información que este verde, cuando en realidad son alimentos totalmente distintos. Entonces, y bueno, eso es un gráfico que está mal, primero porque las proporciones no se ven bien en un gráfico así, en un gráfico con ángulos, con áreas. Segundo, que está mal puesto las descripciones, se puede confundir hamburguesas con falafel. Y tercero, porque acá solamente hay uno, 2, 3, 4, 5, 6, 7 datos, ¿no? 7 porcentajes. Este área representa un porcentaje, este área otro porcentaje, este área otro porcentaje. Son tres datos, tres porcentajes. En el otro también hay cuatro, solamente hay cuatro porcentajes, son 7 porcentajes. ¿Por qué destino tanto espacio para solo presentar 7 datos, 7 porcentajes? Esos 7 porcentajes tranquilamente podrían ser puestos en una tabla bien chiquita, me ocupa menos espacio, o lo podría poner en un gráfico de barras que puede ser mucho más compacto, más chiquito, o simplemente lo pongo en el texto, lo describo esos porcentajes en el texto sin necesidad de hacer un gráfico. Entonces, alternativamente, comparando con otros gráficos, con la posibilidad de hacerlo en tabla o con la posibilidad de simplemente escribirlo en el texto, este de acá es el más ineficiente porque me va a ocupar demasiado espacio. Entonces, es un gráfico que en realidad se ha elegido mal. Dicho eso, sigamos. Hay otro ejemplo de un mal gráfico. Igual, no importa mucho que se entienda qué está haciendo acá, solamente está creando valores ficticios. Solamente quiero mostrarles que hay un mal uso de los gráficos. Acá. Acá vemos dos candidatos, candidato A, candidato B, y nos muestra la información de su tasa de aprobación, ¿no? ¿Qué porcentaje de la población aprueba al candidato A y qué porcentaje de la población aprueba al candidato B? Acá veo que al candidato A lo aprueba el 50,3% y al candidato B lo aprueba el 49,7%. La diferencia es 0,6%, ¿no? Muy poquito, 0,6%. Sin embargo, cuando yo veo solamente el tamaño, la altura de las barras, parece que el candidato A tiene una aprobación 4 veces de la aprobación del candidato B, ¿no? Entonces, ¿por qué sucede eso? Porque estoy haciendo un mal uso de este eje, que es el eje Y. El eje Y está mal puesto, porque está empezando en 49,5. Cuando son barras, lo ideal es que empiece en 0 para que la altura de las barritas me indique la información de cuán grande o significativo es el valor. En este caso, yo empiezo en 49,5 y eso hace engañoso cualquier lector despistado que no se fije en el eje Y, va a pensar que el candidato A es 4 veces, tiene 4 veces la aprobación que el candidato B, cuando en realidad tienen aprobaciones casi idénticas, ¿no? Es solamente medio punto porcentual, un poquito más, 0,6%, nada más, es prácticamente nada. Entonces, acá hay ese error, es un gráfico malo. Cerramos. Y además solamente hay dos datos, ¿no? Si son solamente dos datos, ¿por qué invierto tanto espacio para presentar dos porcentajes? Eso tranquilamente lo podría hacer en la descripción del texto, sin necesidad de hacer un gráfico. Listo. Otro ejemplo más de un pésimo gráfico.
Igual, acá no es importante que entendamos el código, solamente ver el mal uso de la información. Acá tenemos un gráfico de dos ejes, eje X y Y, donde en el eje X están los días que transcurren del año, es el día cero hasta más, y acá el número de observaciones. Y la línea azul son la cantidad de memes publicados sobre gatos, y la línea roja son la cantidad de palomas observadas en la universidad. Y resulta que ambos son crecientes. Acá está el número de observaciones. Por ejemplo, acá en el día 100 hay como 550 memes de gatos publicados y hay como 500 palomas observadas en la universidad. Entonces, ambos están crecientes. Uno podría decir, mira, hay una correlación positiva. Cuando crece la cantidad de memes, también crece la cantidad de palomas observadas. Confunde, ¿no? Parece que ambos tienen algún comportamiento similar, ambos son crecientes en el tiempo, y eso me puede llevar a conclusiones totalmente absurdas, ¿no? No tiene nada que ver la cantidad de memes con la cantidad de palomas, no tiene nada que ver. Pero como lo estoy presentando en un solo gráfico, al lector, al público, lo puede confundir. ¿Qué está sucediendo? Que estoy graficando dos cosas que no tienen la misma magnitud. Este eje, que es la cantidad de observaciones, para el caso de la línea azul, es el número de memes, y para el caso de la línea eh, roja, es la cantidad de palomas. No son magnitudes equivalentes. Y al no ser magnitudes equivalentes, no son comparables y no se podrían presentar en el mismo gráfico. Son, Se deben presentar en forma totalmente separada. En ese sentido, está incorrecto porque estoy confundiendo de mi, las magnitudes de mis variables. Entonces, tener cuidado con eso, si no, uno puede vender alguna idea o alguna conclusión que es totalmente descabellada. Listo. Ahora, ahora sí, después de ver esos pésimos usos de gráficos, veamos cómo se hacen los gráficos. Vamos a ir a la ayuda de Two-Way. Vamos a ir help Two-Way, o si no de frente, help graph. Vamos a poner help graph. Graph es el comando general para gráficos, y cuando entro me dice que hay diferentes tipos de gráficos. Están los gráficos de dos ejes, eje X, eje Y. Hay el gráfico de matrices de correlación. Hay gráficos de barras. Hay gráficos dot. Hay gráficos de cajas, box. Hay gráficos de pie o de torta. Y hay otros gráficos más que se usan menos, pero están acá. Entonces, si yo quiero eh, ver qué gráficos hay dentro del two-way, entro acá. Y dentro de este grupo de two-way, de dos ejes, está el gráfico scatter, que es de dispersión, el gráfico de línea, el gráfico de líneas conectadas, el gráfico scatter con intervalos, el gráfico de áreas, el gráfico de barras y un montón de gráficos más. Miren que hay un montón de gráficos dentro del tipo de dos ejes. Dentro del gráfico de matrices también hay diferentes opciones. Dentro del gráfico de barras está el de barras horizontales y el de barras verticales. Dentro del gráfico dot también hay opciones acá abajo. El gráfico de cajas también hay cajas horizontales, verticales. Gráfico de pie también hay diferentes opciones. Y si vamos explorando ahí dentro de cada una de las opciones, vamos a encontrar que hay decenas, o mejor dicho, centenas de tipos de gráficos. Y dentro de cada tipo de gráfico
hay diferentes opciones para cambiarle el color, cambiarle el grosor de la línea, el color de los elementos, cambiar el título, cambiar los ejes. Entonces, hay miles de opciones dentro de todo este conjunto de tipos de gráficos. Y evidentemente es imposible aprender cada uno de ellos. Lo que normalmente se aprende son los tipos de gráficos más conocidos que vamos a ver en un rato y las opciones que sí o sí se van a utilizar en algún momento, ¿no? Por ejemplo, a poner el título, eso es lo que sí o sí se va a hacer en algún momento. Poner la leyenda, eso también es algo que sí o sí en algún momento van a tener que hacer, pero opciones más específicas no se suelen enseñar. Sin embargo, cualquier modificación que a ustedes se les pase por la cabeza, cualquier opción necesaria que a ustedes les pase por la cabeza, debe estar en alguna parte de esta página de ayuda de Stata. Solamente hay que aprender a familiarizarse con esta página de ayuda e ir buscando con paciencia. También existe acá el manual en PDF de gráficos. Uno entra ahí y acá está explicado a detalle todos los gráficos con algunos ejemplos aplicados. Entonces, si en algún momento les piden hacer algo que nunca han hecho con los gráficos, de alguna forma pueden encontrar eso en alguna parte de la ayuda de Stat. Entonces, listo. Vamos a empezar con lo siguiente. Para hacer gráficos, para hacer ejemplos de gráficos, vamos a crear una base de datos ficticia. Entonces, acá voy a limpiar mi entorno de Stata, voy a crear 750 observaciones. Acá estoy creando ficticiamente una variable X, una variable Y, una variable Z. Eso solamente para que me quede una base de datos que pueda utilizar en mis ejemplitos. Acá tengo una variable X, una variable Y, una variable rand y una variable Z. Voy a utilizarlos para hacer gráficos. Luego, sucede que para hacer gráficos, al igual que lo que hemos visto en otras sesiones con hacer limpieza de base de datos, se necesita aprender la sintaxis, es decir, la gramática, de cómo darle las órdenes a Stata para que entienda lo que quiero hacer. ¿Se acuerdan que la sintaxis era eso? Cómo ordenar, cómo hacerle entender a Stata exactamente lo que quiero que haga. En el caso de los gráficos, normalmente es poner el tipo de gráfico inicialmente, luego poner las variables que quiero utilizar. Vamos a entrar acá a un ejemplo. Acá está. Pongo el tipo de gráfico que quiero hacer, por ejemplo, un scatter, un gráfico de dispersión. Pongo la lista de variables que quiero graficar. Pongo los condicionales en caso necesite utilizarlos. Pongo los pesos en caso esté utilizando una muestra. Y después de la coma pongo las opciones, que pueden ser múltiples y miles de opciones. Recordar que los que están en barras no son obligatorios. Por ejemplo, acá me dice que podría poner adelante el comando two-way, pero no es necesario porque Stata ya sabe que scatter es un gráfico de tipo two-way. Lo que sí es obligatorio es poner scatter, que sería dispersión, y la lista de variables, que como es un gráfico de dos ejes, deben ser solamente dos variables. Entonces, esa es la estructura básica para hacerle entender qué es lo que quiero hacer. El tipo de gráfico inicialmente y luego la lista de variables. En caso quiera graficar varios gráficos uno encima del otro, tengo que hacer lo siguiente. Pongo two-way, que es el gráfico de dos ejes, paréntesis, 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 y todos los paréntesis dependiendo de la cantidad de gráficos que quiera poner uno encima del otro. Si quiero poner cuatro gráficos uno encima del otro, pongo cuatro grupos
cuatro pares de paréntesis. Si quiero solamente dos, pongo dos pares de paréntesis. Y dentro de cada paréntesis pongo la estructura de mi gráfico. Por ejemplo, el primero que sea un gráfico de dispersión entre la variable y y la variable x. Ese es el primer gráfico. Y encima de ese gráfico, quiero que ponga un gráfico de tendencia, que es el fit de ajuste, línea de ajuste, el fit, entre las mismas variables y y x. Entonces, poner así dos paréntesis indica en que son gráficos distintos que van a estar uno encima del otro. Corro y acá aparece el gráfico. Entonces, los puntitos azules son los correspondientes al scatter, al gráfico de dispersión, y esta línea granate corresponde a este LFI. Si quiero agregar más gráficos uno encima del otro, agrego acá paréntesis, le voy a poner a ver un gráfico de tendencia cuadrática entre las mismas variables y y x, corro. Y ahora en el gráfico hay tres. Los puntitos son el scatter, la línea roja es la línea de tendencia lineal y la línea verde es la línea de tendencia cuadrática. Entonces, hay tres. Entonces, esa es la forma de decir que grafique uno encima del otro. Si solamente quería el gráfico de dispersión, solo era necesario ponerle scatter y las variables. Ahí está el gráfico de scatter solito. Si quería el gráfico de tendencia lineal, solamente el fit y las variables. Acá me dice que no entiende qué es el fit. Si me dice que no entiende qué es el fit, le tengo que decir adelante que es un gráfico de dos ejes. Ya está. Y también el otro gráfico, que era un gráfico de tendencia cuadrática. En caso no me entienda, adelante le pongo la claro, que es un gráfico de dos ejes. Y ya está. Entonces son los tres gráficos que se pueden graficar de forma separada, pero si quiero hacerlo junto, uno encima del otro, utilizo los paréntesis. Ok. En lo que estoy seleccionando acá es el mismo gráfico, pero es el gráfico que tiene el scatter con el LFIT. Acá está el scatter, que está acá seleccionado el primer paréntesis, y el segundo paréntesis, que es LFIT. Pero le he agregado algunas opciones adicionales. Seleccionemos ese primer paréntesis. En este primer paréntesis está que es un scatter, un gráfico de dispersión entre X y luego en la coma están las opciones que le estoy aplicando a ese scatter. Por ejemplo, acá dice M size. M significa market y size tamaño. ¿A qué se refiere con market? Al puntito. Ese puntito o los puntitos también podrían ser, vamos a regresar acá. Estos puntitos del scatter también podrían ser triángulos, cuadrados, círculos vacíos, cuadrados vacíos, diamantes, diferentes elementos. A esos elementos se les llama market, los marcadores. Entonces, le estoy diciendo acá que el tamaño de esos marcadores sea pequeño, que el símbolo de esos marcadores sea un círculo vacío. Vamos a ver luego que O significa círculo vacío. Entonces, esas son las opciones que le he puesto al gráfico de dispersión. Seleccionamos ahora el otro gráfico, que era la línea de tendencia lineal, y después de la coma dice la opción L-color, que significa el color de la línea, que va a ser color verde. Entonces, cada gráfico, el scatter, tiene sus opciones, la línea de tendencia lineal tiene sus opciones. Pero como ambos están unidos en uno solo, uno encima del otro, el gráfico en general
también tiene sus opciones. Notar que acá hay otra coma. Esta coma, que es para los dos, se refiere a la coma para el gráfico general, el gráfico ya unido. Y para ese gráfico le estoy poniendo título al eje X, va a ser variable independiente el título, y como es un texto, se ponen en comillas. El título del eje Y va a ser variable dependiente. El título de todo el gráfico va a ser example graph. El color de la región, acá dice región graph, el fondo del gráfico, la región del fondo, va a ser de color blanco. No va a tener leyenda, le estoy diciendo que apague la leyenda. El eje Y va a tener una línea de referencia. En el eje Y se va a marcar una línea cuando Y sea igual a cero, y esa línea va a ser entrecortada. Acá dice patrón de la línea L, dash, que es entrecortado. También va a haber una línea de referencia cuando X sea cero, y también va a ser entrecortado. Y el eje X va a tener los numeritos -3 a 3 saltando uno en uno. Es decir, -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3. Corro y veamos si me hizo caso. No. Veamos, acá. Primero le dije que haga un gráfico de dispersión de YX, está el gráfico. El tamaño de los marcadores es pequeño y los símbolos, los marcadores, son círculos vacíos. Hasta ahí me hizo caso. Luego, el gráfico, que es la línea de tendencia entre Y y X, tenía el color verde, me hizo caso. El título del eje X es Independent Variable, acá está Independent Variable. El título del eje Y es Dependent Variable, acá está Dependent Variable. El título del gráfico es Example Graph, está acá. El fondo del gráfico es blanco, el fondo está blanco. No hay leyenda, no hay ninguna leyenda ahí. Cuando Y es cero, hay una línea que que está entrecortada, ¿sí? Acá está perdón, Y es cero, acá está. Y hay una línea entrecortada. Cuando X es cero, también hay una línea entrecortada. Y el eje X va de -3 a 3, uno en uno, ¿no? -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3. Ya está. Entonces me hizo caso, Stata, y entendió todo lo que quería que haga. Normalmente, como se dan cuenta, un comando para hacer un gráfico suele ser bien extenso porque yo quiero ponerle un montón de opciones, ¿no? Y eso es normal. Cuando uno tiene que presentar alguna investigación, alguna tesis, te piden ciertas características. Entonces uno tiene que procurar hacer caso en todo lo posible. Y como así se pone medio desordenado, una opción para ordenar esto es lo que aparece acá. Lo que estoy seleccionando es exactamente lo mismo que he aplicado acá, solamente que de forma un poquito más ordenada. ¿Qué quiere decir esto? Acá estamos utilizando esta opción que se llama delimit y cerrando con delimit CR. Lo que quiere decir ese delimit y este delimit CR es que todo lo que está en la mitad es una sola línea de código. Entonces, eso me permite ordenarlo más bonito, ¿no? Porque acá en la primera fila tengo solamente la información del scatter, acá en la siguiente fila la información de la línea de tendencia, en la siguiente fila la información del título del X, acá el título del Y, el título del gráfico, en la siguiente fila el características del fondo, acá la leyenda, la línea de referencia del X, la línea de referencia perdón, línea de referencia del Y, la línea de referencia del X y las etiquetas de del eje X. Entonces, ahí se me hace mucho más fácil entenderlo, modificarlo, saber cuáles son las opciones. Entonces, una forma de esto de ordenarlo, pero depende de ustedes si se les hace más cómodo hacerlo así en una sola línea o separarlo en varias líneas utilizando esa opción del delimit. Solamente hay que empezar la sintaxis con numeral delimit punto y coma y cerrar
con punto y coma, almohadilla o numeral de limit CR. ¿Ok? Entonces, si corro esto, me va a dar exactamente el mismo gráfico. Acá está. Es exactamente el mismo. Se recomienda utilizar esa opción del delimit cuando tengo líneas de código de gráfico muy extensas, para que se haga un poquito más digerible, más entendible. Ok. Ahora veamos, ¿cómo poner títulos? Ya hemos visto más o menos acá algunas opciones en este ejemplo. Sin embargo, yo sé que ha quedado un poco disperso porque hay mucha información. Vamos a ir desagregando los elementos más importantes que se pueden poner. Por ejemplo, empecemos con el título, ¿no? Acá ya hemos puesto título, pero veamos acá en un ejemplo más corto. Tengo el scatter, ¿no? Cada puntito es una observación. Ese es el gráfico de dispersión. Sí. Podría utilizar el delimit, ¿sí? Solamente empiezo con almohadilla de limit, punto y coma, y cierro con punto y coma, almohadilla de limit CR. Es exactamente lo mismo. Voy a poner en el mismo gráfico, ya sabemos que si quiero poner diferentes gráficos uno encima del otro, pongo two-way, paréntesis, 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 acá son tres gráficos, en uno el scatter, en uno la línea de tendencia lineal y en otro la línea de tendencia cuadrática. Corro, es el mismo gráfico que teníamos hace un rato. Y para ponerle título a un gráfico, solamente le pongo al final coma, title, y en paréntesis y comillas, el título que quiero poner. En este caso le estoy poniendo X versus Y, showing title. Ese título se le puede hacer un montón de modificaciones, se le puede cambiar el color, se le puede cambiar el tamaño, el estilo de la letra, se le puede poner eh, a la izquierda, a la derecha, un poquito más arriba, un poquito más abajo. Se puede hacer un montón de cambios. Una forma rudimentaria, manual de hacer esos cambios a cualquier elemento del gráfico es de la siguiente forma. Yo tengo el gráfico abierto y acá arriba en el panel aparece un botón que dice Iniciar editor de gráficos, donde estoy señalando. Esa opción es una forma de editar el gráfico manualmente. Puedo hacer doble clic en el título y me sale una tablita de propiedades del título. Entonces le puedo decir que el tamaño del título sea muy grande o inmenso, el color del título sea anaranjado y, a ver, vamos a poner aplicar. Ya está, ¿no? Se volvió más grande y se volvió naranja. Y le puedo cambiar más características. La posición le puedo cambiar, si puede estar alineado o no, justificado o no. Entonces puedo modificar manualmente. También otras características de gráfico, el fondo, hago clic en el fondo y le pongo ahora que el fondo sea color blanco. Vamos a buscar blanco. Ya está. No me gusta que los marcadores sean muy grandes. Hago doble clic sobre los marcadores, sobre los puntitos, y le digo que sean más chiquitos. Por ejemplo, muy pequeño. Y ahí está. Entonces, esa es una forma para editar gráficos, pero el problema es que no voy a poder replicarlo después, ¿no? Si luego quiero imitar las mismas características, voy a tener que volver a hacerlo manualmente. Sin embargo, cuando uno tiene que hacer algo urgente o algo que no va a necesitar replicar eventualmente, es suficiente. Entonces, esa es una opción. Una vez que termino, pongo guardar acá arribita y ahí puedo guardar mi gráfico en cualquier formato. En un rato vamos a ver qué formatos hay, pero esa es la idea, que yo puedo modificar manualmente los gráficos. Listo. ¿Qué más? Puedo también cambiarle algunas características al título. ¿Qué puedo hacer
Vamos a poner acá, vamos a poner help. Estamos en un gráfico de scatter, voy a poner scatter. Y acá me dice, busquemos opciones del gráfico two-way. Dice, acá hay opciones para cambiar títulos, leyendas, ejes, agregar líneas, cambiar características de regiones. Entro. Y acá me sale que puedo cambiar características del título. Título. Y acá me dice que tengo opciones para cambiar algunas cositas del texto del título. Y me dice el tamaño del título, el color del título, la orientación del título, la justificación del título y un montón de características más. Por ejemplo, le podría poner el tamaño del título. Vamos a poner size. Entonces voy a mi código. Como estoy modificando el título, tengo que poner la coma dentro del paréntesis del título y le voy a poner acá size. Y luego abro paréntesis. ¿Y qué tamaños hay? Acá me dice estilos del texto, estilos de tamaño del texto. Entro y acá me dice los tamaños posibles para el título. Puede ser minúsculo, cuarto tiny, medio, tercera parte del tiny, mitad del tiny, tiny, very small, small, mediano y un montón más. Pongámosle huge, enorme. Entonces pongo ese tamaño y ya está, huge. Corro y acá está, el título se volvió más grande. También quiero cambiarle el color, entonces busquemos acá dice color. Entonces también en las opciones del título le pongo color, paréntesis. No sé qué colores existen. Acá me dice style color, color style, entro. Y acá me da la lista de colores, los colores disponibles para el título. Los que son GS son grises, desde el gris más claro hasta el gris más oscuro. White, blue, brown, cranberry, cyan. Busquemos orange. Acá está orange. Entonces escribo ahí orange dentro del paréntesis de color. Corro. Y ya está. El título está color naranja. Entonces, cualquier característica que yo quiera cambiar al gráfico, sea el título o cualquier otro elemento, está adentro acá. Acá también me permite justificar qué características hay para qué puedo hacer con la justificación. Acá me dice izquierda, centro, derecha. ¿Qué puedo hacer con el color del fondo del título? Puedo cambiarle. Acá me da un montón de características. Entonces, sigamos. Eso es con el título, pero también se puede hacer con los demás elementos. Digamos, también le puedo poner título a los ejes, ¿no? Regresemos un ratito al gráfico anterior. Acá, en el eje X, solo aparece X, y acá en el eje Y solo aparece Y. Pero yo podría desear que aparezca toda la descripción de qué son esas variables. Entonces, cuando haga mi gráfico, después de la coma, le voy a poner XTitle y en paréntesis y comillas el texto que quiero que aparezca. Y también le puedo poner YTitle y en paréntesis con comillas el texto que quiero que aparezca en, ese, en esas posiciones del X y Y. Acá aparece independent variable, dependent variable. Al igual que el título, también le puedo cambiar de tamaño, de color, de justificación, de cualquier característica. Y como corresponde esas opciones a esos títulos de ejes, debería poner la coma dentro de esos paréntesis. Por ejemplo, acá podría cambiarle y decirle el size, ¿no? Ponerle size y en paréntesis ponerle el tamaño que quiero. Si quiero cambiar el color a ese texto, también color, pero siempre dentro del paréntesis del elemento que quiero modificar. Corramos un poco. Luego, resulta que cuando hago el gráfico simple, vamos a volver a hacer el grafiquito acá, el gráfico simple.
A veces no me gusta cómo están los ejes o cómo están los valores de los ejes. Acá este eje X va de -4 a 4. No me gusta, quiero que vaya de -3 a 3. ¿Cómo cambio eso? Acá abajito tenemos la explicación. Dice, etiquetas del X label, van a ir de -3 a 3 saltando en una unidad. Este paréntesis, uno paréntesis en la mitad de dos números se refiere desde este número hasta este número saltando en tanta cantidad. Entonces, cuando corro, me aparece que va de -3 a 3 saltando en una unidad. Ustedes pueden cambiarle, le puedo decir que vaya desde -30 a 30 saltando en dos unidades. Y acá me saldría -30, -28, -26, ¿no? Eso depende de cómo quieran presentar su información. Listo. Luego, esas etiquetas o esos valores que he puesto acá abajito, a veces yo no quiero que aparezca el número, sino que aparezca una descripción. Entonces, lo que voy a hacer ahora es decirle que en lugar de -3 aparezca vacío. Este comilla, significa vacío. En lugar del -2 que aparezca la palabra disagree. En lugar de -1 que aparezca la palabra vacío. Acá está comilla, comilla, vacío. En lugar del 0 que aparezca neutral. En lugar del vacío. En lugar del 2 agree. En lugar del 3 vacío. Veamos si funciona. Y acá está, ¿no? En el -3 vacío. En el -2 disagree. En el -1 vacío. En el 0 neutral. En el 1 vacío. En el 2 agree. Y en el 3 vacío. Entonces también me puedo cambiar. En lugar de número, ponerle texto. Acá simplemente estamos cambiando el color del fondo. Como el color del fondo es una opción, le pongo coma, grab region y F-color, que significa el color del fondo, color blanco. No es muy importante. Pasemos a lo siguiente. Veamos el gráfico de dispersión. Acá teníamos el gráfico de dispersión. Voy a la ayuda del gráfico de dispersión. Hay un montón de características que puedo cambiar, pero lo más interesante ahí son los marcadores. ¿Se acuerdan que los marcadores eran estas, en este caso, esos puntitos que les comenté que también pueden ser triángulos, cuadrados, rombos, lo que sea? Entonces vamos a cambiarlos, sus características. Primero, el tamaño de esos simbolitos. M-size significa tamaño del marcador, que va a ser very small. Corro, y acá están más chiquitos. ¿Cómo sé qué tamaños existen? Entonces voy a la ayuda de scatter, le pongo hello scatter, y acá me dice market option, las opciones para modificar los marcadores. Y por acá voy a buscar M-size, que dice tamaño de los marcadores. Y acá hay un link que me lleva a los tamaños posibles que se puede colocar. Y acá me aparece very tiny, tiny, very small, small, mediano, mediano large, large, very huge y huge. Puedo cambiar con cualquiera de estos. Probemos a ver ponerle el que es huge. Huge. Borro. Y acá está. Son enormes, ¿no? También le puedo poner very tiny. Y acá prácticamente son demasiado chiquitos, ¿no? Entonces, acá está la lista de esos tamaños posibles que puedo utilizar. Otra cosa que se suele hacer es cambiar el simbolito. Y acá está. M symbol, el símbolo del marcador. En este caso va a ser O. O significa un círculo vacío. Y acá está. En lugar de puntos eh, compactos, ahora hay puntos o círculos con interior vacío, ¿no?
¿Cómo sé qué símbolos se pueden poner? Igual que en el caso anterior, pongo help, scatter, y acá dice opciones de marcador, entro, y por ahí debe decir M-symbol, ¿no? El símbolo del marcador. Entro a este link para que me dé la lista de símbolos y acá me aparece. Si quiero un círculo sólido, pongo el cero. Si quiero un diamante sólido, pongo el D. Si quiero un triángulo sólido, el T. Si quiero un cuadrado sólido, un S. Si quiero, acá está, si quiero un círculo vacío, el O. Si quiero un diamante vacío, el DH. Si quiero un cuadrado vacío, un SH. Probemos con este D. Vamos a, en lugar de O, ponerle acá D. Y acá está, me pone diamantes. Probemos el T, que es para triángulos. Y acá está, triángulos. El T son triángulos chiquitos, si no mal recuerdo, el T minúscula. Y acá está, triángulos chiquitos. El SH es cuadrados vacíos y ya está. Pueden elegir cualquier símbolo que esté en esa lista. Y no necesité memorizar los símbolos, simplemente los busco en la lista que está a disposición de todos nosotros. ¿Qué más? También puedo cambiar el color de los marcadores. Acá M color es marker color. Estoy poniendo verde. Igual, si quiero saber la lista de colores disponibles, voy a la ayuda de scatter. También voy a la opción de los marcadores. Y por ahí debe aparecer M color. Acá está. Y me aparece color stylist. Entro a la lista de colores y acá está la lista de colores que puede ser utilizados para esos marcadores. Listo. Ok, nos queda un poco tiempo, corremos un poquito. Esta parte de acá ya está explicada. Ahí lo chequean, por favor. Vamos a ir a algo más esencial, algo que sí o sí vamos a utilizar eventualmente. ¿Cómo exporto o cómo guardo los gráficos? Hay dos formas. La primera forma la forma más sencilla es esta, utilizar el comando graph export. Una vez que tengo abierto mi gráfico, ¿no? Acá está abierto mi gráfico, pongo graph export y el nombre del archivo que voy a crear con ese gráfico y el formato que quiero utilizar. Puedo utilizar formato JPG, PNG, PDF, EMF, EPS, TIFF, SVG. ¿Cuál es la diferencia? Depende en qué contexto y para qué voy a utilizar el gráfico. Si quiero, por ejemplo, llevarlo a látex, probablemente PDF sea mejor. Si quiero utilizarlo para hacer una gigantografía, imprimirlo grande, este CSVG, que es un gráfico vectorial, probablemente sea mejor. Si quiero editar el gráfico luego, eventualmente, el TIFF permite editar el gráfico después. Pero los más conocidos son JPG y PNG, ¿no? Son los tipos de gráfico más típicos. Lo bueno de esos tipos de gráficos es que no pesan mucho, pero el problema es que su calidad no es tan buena. Entonces voy a exportarlo en estos formatos y cuando voy a mi directorio ya están acá. Por ejemplo, acá está en PDF. La calidad del gráfico en PDF es bastante buena. Si uno acerca el gráfico, no se distorsiona mucho, ¿no? Si se dan cuenta, la calidad es buena cuando lo acerca. Por eso es, los que utilizan látex utilizan gráficos en PDF, porque cuando uno acerca, no se distorsionan la imagen, a comparación de un JPG que pesa poco, pero cuando uno acerca, se distorsiona bien feo el gráfico. Entonces depende en qué contexto estén trabajando. Este formato vectorial
también es bueno, no se distorsiona cuando uno acerca, así que también es una opción, ¿no? Acercamos y no se distorsiona, pero tienen ahí un montón de formatos. El formato de Stata, de gráficos, es el GPH. Acá está. Es uno de los formatos que estaba en esa lista, el GPH. Acá está. Creo que no lo puse, pero sería el GPH. Acá podemos agregar uno que sea GPH. ¿Qué de bueno tiene ese formato GPH que es de Stata? Que el gráfico puede ser editado eventualmente. Si yo entro a ese gráfico que ya está guardado, a pesar de que lo creé el gráfico en el pasado, yo puedo seguir editándolo. Puedo seguir cambiando las características del gráfico. Eso, por ejemplo, no se puede hacer con un gráfico JPG, ¿no? Porque el gráfico JPG ya es como una foto. Ya no puedo estar editando. Mientras que estos gráficos en formato de Stata sí se pueden editar eventualmente. Entonces, si su idea es luego editar el gráfico, háganlo, guárdenlo en formato Stata, que es GPH. Listo. Entonces, esa es la forma más fácil de guardar un gráfico. La otra forma es la siguiente. Dentro de su código del gráfico, pongan la opción Saving. Acá estoy seleccionando, ¿no? Después de todas las opciones, ponen Saving y el nombre del gráfico. Y el Replace en caso exista un gráfico con el mismo nombre. ¿Ya? Solamente se le agrega esto, grabar con ese nombre. Listo. Ok, voy a correr un poco. ¿Se acuerdan que les comenté al inicio de la sesión de los schemes? Los schemes eran formatos de gráficos los formatos son un conjunto de características que que conforman un gráfico. Por ejemplo, yo puedo crear un formato donde tenga paletas de rosados, que el tipo de letra de los títulos sea un tipo de letra particular, que el tamaño de los ejes, el ancho de las líneas de los ejes sea particular. Un conjunto de características que hace particular un conjunto de gráficos. Eso se llama los schemes. Entonces, vamos a utilizar acá los schemes. Para ver qué schemes hay en la base, en mi computadora, pongo graph query schemes y acá me da todos los que existen en mi base de datos, pero en mi memoria de SAT. Hay un montón. Este de acá, que era CleanPlot, lo hemos instalado al inicio de la sesión. ¿Se acuerdan que había uno que se llama CleanPlot? Acá está. Los que están acá, que estoy seleccionando, los hemos instalado al inicio también. Cuando instalamos esto de Schempack, los hemos instalado. Los demás que no están seleccionados ya existían en la memoria de Stata inicialmente. Entonces, veamos, ¿para qué sirven esos schemes? El gráfico estándar de Stata es este, ¿no? Ese scheme se llama S2 Color. Entonces yo puedo poner en las opciones de mi gráfico esta que dice scheme y en paréntesis el scheme que quiero utilizar. El scheme por defecto de Stata es S2 Color, ¿no? Que tiene las características que hemos visto hasta hace un rato. Ahora cambiemos ese S2 Color con Clean Plots. En lugar de ponerle dentro de Schem S2 Color, le pongo CleanPlot. Todo lo demás es igualito el código. Y utilizando el CleanPlot, me sale este formato de gráfico. Más limpio, más bonito, se parece mucho más a un gráfico de R. Los títulos son más agradables, el fondo es blanco, las líneas de los ejes son mucho más grises, más suaves, tiene una grilla con puntos entrecortados, no tiene la línea de tendencia en color azul, sino es medio celeste. El formato de Stata habitual ponía estos círculos en azul, este formato los pone en un rojo. Es distinto, no parece un gráfico de Stata. Y eso es lo que hacen los schemes, tratar
de diferenciarse, volver más bonitos las características típicas del gráfico de stat. Este es el clean plot, el Exchange clean plot, pero hay un montón de otros más, ¿no? Ya hemos visto que acá hay una lista. En el siguiente es el mismo gráfico, pero lo estoy haciendo con el Exchange white table, que trata de imitar a los gráficos de R. Este sí es idéntico a los gráficos de R. Los que han alguna vez utilizado R se dan cuenta que tiene este formato, ¿no? Es muy, muy parecido. Puedo seguir jugando con los schemes. Acá voy a utilizar el scheme Black Table, que es muy parecido al anterior, pero con fondo negro. También puedo utilizar el Gigi Table, que se parece a los gráficos del paquete ggplot de R. En R hay un paquete que se llama ggplot. Este scheme trata de acercarse a ese tipo de gráficos, pero también hay cosas particulares interesantes. Por ejemplo, a una persona se le ocurrió hacer un scheme en honor a Taylor Swift y a su álbum Red, y creó un scheme llamado Sweet Red. Entonces, cuando uno utiliza ese scheme, salen colores eh, que están, los colores del álbum de Taylor Swift, ¿no? Y el scheme se llama literalmente Sweet Red. Entonces, esa es un scheme en honor a Taylor Swift. Pero también hay schemes en honor a otras cosas. Por ejemplo, acá está el scheme llamado Ukraine, que tiene los colores de la bandera de Ucrania. Y en Internet pueden encontrar schemes de todo tipo, en honor a cantantes, en honor a personas, a celebridades, en honor a universidades. Entonces, esos son los schemes. Y ustedes dirán, ¿cuál de ellos utilizo? Depende. A veces te obligan a utilizar un tipo de scheme particular. Por ejemplo, si uno quiere publicar en la revista Stata, la revista Stata te obliga a utilizar el scheme SJ. Acá está SJ. Este scheme SJ significa Stata Journal, que es el formato de gráficos para publicar en la revista de Stata. La revista de... vamos a graficar, ¿no? Acá está. Ese es el formato para la revista de Stata. Pero también hay algunas revistas que tienen sus propios formatos. Por ejemplo, ustedes han leído en algún momento la revista de Economist, la revista más importante de economía del mundo, y los gráficos de The Economist, vamos a poner acá, suelen tener algunas características interesantes, ¿no? Acá están los típicos gráficos de The Economist. Tienen fondo celeste, tienen esos colores particulares, esas tonalidades, las líneas azules, los títulos negros, ¿no? Uno detecta rápidamente cuáles son los gráficos de la revista Economist, y su scheme de The Economist también está acá en la instalado. Acá está Economist. Entonces uno puede cambiar y poner acá en lugar de cualquier scheme, pone Economist, y el gráfico que va a hacer se va a parecer mucho a esos gráficos que hemos visto hace un rato en Internet, ¿no? Entonces a veces tenemos que hacer el gráfico dependiendo de dónde queremos mostrar en una revista, o también depende de las preferencias de cada uno de ustedes, ¿no? A mí me gustan mucho, por ejemplo, los gráficos que están en CleanPlot, estos de acá. Suelen ser más atractivos y más limpios que los demás formatos. Depende de cada uno de ustedes. Entonces, eso. ¿Qué más? Veamos. Esa parte ya lo hice en algún momento, solo está explicado ahí. Con ese puesto la lista de los gráficos de tipo two-way más conocidos. Ya hemos visto hace un ratito el gráfico de líneas, ya hemos utilizado el gráfico de líneas, que si quieren lo volvemos a hacer acá. ¿Dónde está? Ah, acá. Acá está el gráfico de líneas que hemos visto hace un rato. Pero ese gráfico de líneas, que es el gráfico de tendencia lineal,
Es un gráfico que tiene un intervalo de confianza. Si yo quiero agregarle el intervalo de confianza a mi gráfico de tendencia, existe la opción o el gráfico que se llama LFIT-CI. ¿Qué significa LFIT-CI? L de línea, fit de ajuste y C de interval confianza, ¿no? Intervalo de confianza. Entonces, cuando corra esto, me va a salir la misma línea de tendencia, pero rodeada de un área gris. Ese área gris está representando que mi línea, si bien es cierto, ha sido estimada, en realidad puede estar un poquito más arriba, un poquito más abajo, ¿no? Ese es el intervalo de confianza. Entonces, esperemos un ratito. Entonces, estábamos. Acá había un gráfico de tendencia. Ese gráfico de tendencia que aparece acá sería el equivalente a la línea que ustedes sacan de una estimación MCO. Los que han llevado hasta econometría. Una estimación MCO acá sería de la variable Y versus la variable H. Y me sale el beta cero, que sería el intercepto, y el beta uno, que sería la pendiente, ¿no? ¿Se acuerdan de su estimación MCO? Entonces acá la pendiente, bueno, el intercepto debe ser 3000 tantos, 3200, y la pendiente negativa. Sin embargo, ustedes han visto también en econometría que esos betas no son números exactos, 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 porque nacen de una muestra, así que esos betas tienen su varianza, su error estándar, y con esos errores estándar se puede calcular su intervalo de confianza. Y para graficar ese intervalo de confianza, utilizo el comando lfitc. Entonces acá corro y me sale la misma línea, pero con un área alrededor que me está diciendo que si bien es cierto, hemos calculado los betas, esos betas en realidad pueden ser un poquito más altos, un poquito más bajos. ¿Sí? Listo. Y resulta que en ocasiones, bueno, acá justo he puesto la regresión. Notar que si hago la regresión, vamos a correr acá, la regresión, rec, count, age, sale que el beta de la constante, que es el intercepto, era 3241. Si vamos al gráfico, acá está. Esta línea corta el eje en 2000, pero en 3241 y la pendiente, que es este -11, es negativa, ¿no? Y acá me da los intervalos de confianza. Si bien es cierto, el beta de H es -11, en realidad puede estar entre -12 y -10. El beta de la constante es 3241, pero no es exactamente ese valor, puede ser que esté entre 3191 y 3290. Eso está siendo representado con esa área color gris. Pero eso es tendencia lineal. También puedo agregar tendencia cuadrática. La tendencia cuadrática se ve con el QFIT, Quadratic Fit. En lugar de tener una línea de tendencia que tiene pendiente constante, acá tenemos una que no es lineal. Esa línea de tendencia también le podemos agregar su intervalo de confianza. En lugar de poner QFIT, le ponemos QFIT CI y ahora aparece un área gris alrededor de esa línea. Ese LFIT y QFIT son
en base a estimaciones paramétricas, y yo estoy asumiendo desde un inicio que es lineal o que es cuadrática, pero si yo no quiero asumir desde un inicio que sea lineal o no lineal, yo puedo utilizar el comando lowest, que lo que hace es busca la línea de tendencia, pero de forma no paramétrica. Es decir, yo no le digo a Stata que sea lineal o que, no, o que sea no lineal, sino que Stata busca cuál de ellos o qué polinomio es el que mejor representa la relación entre las variables. Entonces acá ha coincidido el lowest, que la mejor tendencia que se puede mostrar para esas variables es una cuadrática. Pero yo le he dado la libertad de que elija Stata, que sea lineal, cuadrática, cúbica, cualquiera. Y el always significa básicamente minimización, minimizar los errores, independientemente si el modelo es lineal o no lineal, pero muéstrame la mejor tendencia que minimice los errores. Entonces, para eso sirve ese always. ¿Qué más? Sigamos. Eh, Esto no es muy importante, bajemos un poquito. Combinar gráficos. Normalmente, cuando tengo varios gráficos, hay dos opciones: poner el gráfico uno encima del otro, pero no siempre es factible. A veces se distorsiona la información si pongo uno encima del otro o se tapa una línea con otra línea. Otra opción es poner gráficos uno al costado del otro. Y vamos a ver acá un ejemplo. Voy a hacer, todo esto solamente estamos creando información nueva acá. Lo que estoy seleccionando dice, hacer un gráfico de dos ejes donde esté una línea de tendencia entre la variable crowns y age y encima esté un scatter de también las variables cloud y age, y que esa, y bueno, acá hay algunas características, pero acá me dice name. Name significa que va a guardar el gráfico con un nombre en particular, pero no lo va a guardar como un archivo nuevo, sino no lo va a guardar en la memoria stata temporal. Si yo quisiera guardar el gráfico como un archivo nuevo, debería poner saving, pero como solamente quiero guardarlo en la memoria temporal, pongo la opción name. Entonces el nombre que le voy a asignar es linear fit, es decir, la tendencia lineal. Entonces corro, esta acá está mostrando y lo va a guardar en su memoria interna. Y estoy haciendo otro gráfico acá que está poniendo un gráfico de dispersión y encima el gráfico de tendencia cuadrática y lo está guardando con el nombre CodeFit. Y ya está. Si quiero combinarlos en un solo gráfico, utilizo el comando graph_combine, combinar gráficos, y le pongo los nombres de los gráficos que voy a combinar. Los gráficos que he guardado se llaman linear fit y quadfit. Corro y ya está. Los gráficos están uno al costado del otro, pero en uno solo. Y una vez que los tengo ahí combinados, lo puedo exportar de la forma en la cual nosotros ya conocemos, que era simplemente poner graph export y el nombre del archivo que quiero crear. Y ya está. Listo. Algunas cosas que sucede con la combinación de gráficos es lo siguiente. A veces los gráficos quedan un poquito desordenados y se pueden hacer algunos cambios. Por ejemplo, acá el gráfico está en una sola fila, ¿no? Está en dos columnas, una fila. También podría cambiarlo para ponerlo de otra forma. Por ejemplo, vamos a poner acá. Vamos a poner coma, raw 1 y veamos si funciona. Está en una sola fila. Ahora pongámoslo en una sola columna. Columna 1. Y en lugar de ponerlo uno al costado del otro, ha puesto uno encima del otro, ¿no? Porque está en una sola columna. Entonces ahí pueden combinar el orden, la posición, como ustedes deseen. Acá estamos agregando características a los gráficos. Recuerden que si quiero hacer cambios al gráfico por separado, es distinto a hacer cambios al gráfico ya combinado. Por ejemplo,
Este es el gráfico llamado Linear Fit. A este gráfico yo le puedo hacer cambios, ponerle un título, ponerle otro color al fondo, cambiarle los marcadores. A este otro gráfico, que es el de tendencia cuadrática, también le puedo hacer cambios, le puedo poner título, le puedo poner cambios de color de los marcadores, cualquier cosa. Y también una vez combinados, puedo hacer cambios al gráfico combinado. Ponerle un título general para todo, ponerle una nota al pie para todo. Entonces, eso es lo que estamos haciendo acá. Estoy haciendo por separado. Acá le estoy diciendo que al gráfico inicial le ponga título al eje X, título al eje Y, que le ponga el color de fondo color blanco y que quite la leyenda. Entonces acá estoy haciendo cambios al gráfico individual que se llama Linear Fit. Acá estoy haciendo cambios al gráfico individual llamado QFIT. Le estoy poniendo igual que el marcador sea círculos vacíos, que el tamaño de los marcadores sea pequeño, que el fondo sea blanco, que el eje Y tenga el nombre de crowns, el eje X el nombre de age. Ya está. Le he hecho cambios. Y una vez que lo combino, cada gráfico guarda esas características que le he cambiado hace un rato, ¿no? Le había puesto títulos a los ejes, le había puesto el color de fondo blanco. Sin embargo, ya al gráfico unido le puedo cambiar sus características. Por ejemplo, acá el fondo del gráfico unido es celeste, acá está celeste. No tiene título el gráfico general, le puedo poner un título al gráfico combinado. No tiene un pie de página, un pie, una nota al pie, también le puedo poner una nota al pie. Y eso es lo que estoy haciendo acá. Ya al gráfico combinado le estoy cambiando el color del fondo a blanco y le estoy poniendo un título general que sea ejemplo 1. Entonces, cada gráfico tiene su título, Linear Fit y Quadratic Fit, pero también el gráfico combinado tiene su título. Entonces, también se puede hacer eso. Y una vez que tengo el gráfico, lo puedo exportar o guardar. Notar que acá me sale error, dice no graph window open. Para exportar un gráfico, el gráfico tiene que estar abierto. Acá yo cerré el gráfico, así que por eso no está encontrando el gráfico. Entonces, el gráfico tiene que estar abierto para que yo pueda exportarlo. Recién ahí puede exportar. Ok, chicos. Y bueno, acá tenemos más opciones. Acá estoy creando un gráfico adicional. Estoy comparando la tendencia, la línea de ajuste lineal y la línea de ajuste cuadrática. Voy a combinar los tres gráficos, la de tendencia lineal, la de tendencia cuadrática y la comparativa. Tres gráficos. Ya les comenté que si no me gusta el orden, lo puedo cambiar. En esta siguiente línea le estoy diciendo que ponga todos en una sola línea. Rows es línea, en una sola línea. Y acá está. Se ve un poquito distorsionado, un poquito ajustado, pero acá le estoy diciendo lo siguiente. Cambia el tamaño del eje Y para que sea un poquito más estrecho, más compacto. Y ahí se ve más bonito, ¿no? Ahí ya se ve proporcional. Entonces ahí ustedes van jugando con las proporciones, los tamaños de los ejes para que aparezca el gráfico que visualmente es más atractivo. Ya chicos, entonces eso básicamente es gráficos. Me he saltado lo que son gráficos de cajas, gráficos histogramas y gráfico de barras. De todos modos está acá explicado, pero lo que he tratado de priorizar son las cosas que sí o sí vamos a, van a utilizar ustedes eventualmente. ¿Qué chicos? ¿Hasta ahí tienen preguntas?
Ya, chicos, entonces eso es todo por hoy. Ya nos vemos el jueves. Igual me quedo acá conectado un rato. Si no, ya nos vemos la siguiente. Cuídense, nos vemos. Hasta luego, profesor. Hasta luego, profesor. Ah, a ver, veo acá Riveros. Sí, profesor, disculpe, estaba esperando a que acabe